El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó de nuevo este martes la votación de una nueva resolución sobre la guerra en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, mientras siguen las negociaciones para evitar un nuevo veto de Estados Unidos. Es el día 74 de la guerra en Gaza y tenemos en esta edición de noticias todos los detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: Hamás se declina a rendirse y entregar a los rehenes israelíes en su poder. En un comunicado asegura que el ejército de Israel tomó el control de uno de los hospitales en el norte del enclave palestino. El conflicto se expande. Las milicias hutíes leales a Irán aseguran que seguirán con sus ataques a buques israelíes y occidentales en el Mar Rojo en solidaridad con los palestinos. Este lunes Estados Unidos anunció la creación de una coalición internacional naval para evitar una guerra regional. Y la decisión del gobernador de Texas desató la protesta de los solicitantes de asilo del lado mexicano. El republicano Greg Abbott promulgó una nueva ley que penaliza, a contar de marzo próximo, con hasta 20 años de cárcel a los migrantes que entren de manera irregular en ese estado fronterizo con México. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió posponer hasta mañana miércoles la votación de una resolución que exige un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza. Un borrador inicial pedía el cese urgente y duradero de las hostilidades hasta permitir el acceso seguro de ayuda humanitaria al enclave palestino. Los negociadores buscan llegar a un acuerdo con Estados Unidos, que ha bloqueado hasta ahora los llamados al alto el fuego. Israel asegura que un alto al fuego, una tregua, permitiría a Hamás reorganizar sus fuerzas. En medio de las críticas por la imposibilidad de recuperar a los rehenes israelíes, el ejército israelí ha reconocido una serie de bajas entre sus soldados y que su táctica de guerra contra Hamás no ha dado los resultados esperados hasta ahora. El ejército de Israel busca en el enclave a unos 130 rehenes israelíes en poder de Hamás. La milicia terrorista dijo que en las últimas horas han muerto más de 200 civiles. Israel asegura que Hamás sigue utilizando a civiles palestinos en su táctica de escondite y ataque. Hoy el ejército de Israel liberaba parte del interrogatorio al director de uno de los hospitales de Gaza, donde admite que Hamás convirtió a varios centros médicos en instalaciones militares. Edificios enteros reducidos a escombros en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Numerosos civiles murieron en el ataque, a pesar de que Israel había proclamado que la zona era segura. Una sobreviviente rescatada de los escombros llora a su hermana pequeña que falleció en el ataque. Dice que ella estuvo a punto de morir. Un muro se derrumbó sobre mí. Apenas quedaba 1 centímetro entre el muro y yo. Lo sostuve, era muy pesado. Empecé a gritar pidiendo ayuda, esperando que alguien me oyera. Otra mujer palestina fue llevada al hospital Al-Nasser tras ser rescatada de los escombros. Ahora consuela a familiares sobrevivientes. Carga los cuerpos sin vida de sus 2 nietos. Estábamos durmiendo a salvo en nuestra casa. Eran niños y nosotras. No había nadie más. Mataron a mis 2 nietos. Amira tenía solo 2 semanas de vida, ni siquiera la habíamos registrado. Ni siquiera tenía certificado de nacimiento. Los palestinos aseguran que están solos ante el dolor y el sufrimiento. Estados Unidos ha anunciado la creación de un grupo de trabajo conjunto para ayudar a proteger a los buques que transitan por el estrecho de Mandeb, una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, y es que es una de las consecuencias internacionales de esta guerra. Varias grandes navieras han suspendido el transporte marítimo a través del Mar Rojo tras el aumento de los ataques de hutíes desde Yemen. Esta ruta es de vital importancia para el comercio entre Asia y Europa, transportándose por esa vía bienes de consumo y materias primas como el petróleo y el gas natural licuado. Las milicias hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, han atacado y apresado además varios barcos en el Mar Rojo desde octubre, alegando que los buques estaban vinculados a Israel. Bueno, y detrás de las milicias hutíes está Irán y han dicho van a seguir atacando pese a la nueva coalición internacional naval. Ampliamos con el experto, el periodista Francisco Carrión en Madrid. Francisco, saludos.
¿Y pueden los hutíes hacer frente a esta coalición naval internacional o al revés, puede la coalición internacional naval frenar a los hutíes? Bueno, esa es una de las incógnitas hasta ahora de esa coalición. Lo que sí sabemos es que los hutíes han demostrado ser muy fuertes. Recordemos que es un grupo que nace en los 90, que a partir de esa financiación y de ese armamento iraní han conseguido controlar amplias zonas de Yemen, incluida la capital. Tienen el gobierno de facto de Yemen, que además es una de las naciones más pobres, la nación más pobre de la península arábiga. Es una demostración de fuerza. Están amenazando una ruta marítima por la que circula entre el 10 y el 15% del comercio internacional. Hoy hablaba yo con un exoficial de la inteligencia israelí y hacía un símil, ¿no? Si Hamas y la Yihad Islámica tienen a rehenes israelíes, los hutíes lo que tienen es un secuestrado el comercio internacional y tienen un poderío que han demostrado en el pasado que son capaces de hacerlo. Recordemos, lanzaron ataques con drones y con misiles contra la petrolera estatal saudí, la gran petrolera del mundo, que es Aramco. Francisco, ¿qué es realmente lo que está aquí en juego? ¿Qué intereses están defendiendo los hutíes y quiénes los financian también? ¿Está solamente Irán detrás de ellos? Principalmente Irán. Yo creo que son además los hutíes resultado de una guerra civil, de más de una década de guerra civil en Yemen, que lo que ha servido es para crear una red de señores de la guerra, de personas que se han beneficiado del conflicto en Yemen, y todo lo que está sucediendo desde octubre en Gaza tiene también una repercusión en Yemen. Se había conseguido un alto el fuego, una frágil paz en Yemen que puede saltar por los aires ahora con esta escalada regional. Los hutíes, detrás de ellos están principalmente los Irán, se han financiado, le han proporcionado además drones, capacidades, han crecido muy rápido y han llegado a tener un armamento y una experiencia militar que hoy está amenazando el Mar Rojo y que también está lanzando, recordemos, misiles y drones contra Israel, que está a miles de kilómetros de Yemen. Han demostrado tener una gran capacidad militar a lo largo del tiempo. Francisco Carrión, muchas gracias por este análisis en Madrid. Son muchas las implicaciones económicas. Mi colega Rosa Casals va a profundizar en ellas. Así es, ¿qué tal, Jenny? Bueno, pues sí, porque la travesía por el Mar Rojo que lleva hasta el Canal de Suez es una vía marítima crucial para el comercio internacional. Los ataques a los buques comerciales ponen en jaque a la cadena de suministro global y podrían llevar a un aumento de los costes del transporte de mercancías. Desde el pasado viernes crece la lista de navieras y empresas que suspenden sus operaciones en el Mar Rojo por los ataques hutíes a los buques. Gigantes como la danesa Maersk o la alemana Hapag-Lloyd anunciaron que dejarán de operar por esa ruta, entre otras. También la petrolera BP. La tensión en la zona ha disparado el precio del gas y el crudo. ¿Qué repercusiones puede tener el colapso de la ruta comercial por el Mar Rojo? Preguntamos a nuestra compañera allá en Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿puede la anunciada defensa de esta ruta por parte de una coalición de países ayudar a ganar confianza a las navieras que la utilizan? Puede tomar tiempo para que eso ocurra. De momento a BP se le ha sumado otra gran naviera danesa, Maersk, que está cambiando la ruta de sus cargueros para dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. Otras navieras que tienen detenidos sus barcos pueden optar por esta salida. Y esto va a añadir 10 días a las rutas de los transportes marítimos a Europa, que puede complicar los envíos necesarios para cadenas de montaje, por ejemplo, en la industria europea, y además causar algunas disrupciones. Además del petróleo, que sigue al alza por esta situación, el 20% del cargamento de contenedores globales pasa por esta ruta, que es principalmente importante para todo el transporte que llega de Asia a Europa y viceversa. La alternativa al estrecho de Suez no solamente sumaría, sino que también dispara los costes de combustible, porque son costes que terminarán pasándose al consumidor. El coste de los seguros, de los transportes, de los barcos que quieran pasar por esta vía ya comprometida, esté protegida o no, también se han duplicado. Claro, y esto puede cambiar las expectativas inflacionistas. ¿Puede haber un nuevo revés en la cadena de proveedores? Sí, sin duda. ¿Hasta qué punto es algo que va a depender de lo que dure la situación o lo de la efectiva que sea la protección? Pero empresas como IKEA ya han dicho que puede haber problemas de abastecimiento y otras empresas
empresas industriales están buscando alternativas para el transporte de sus productos. La alteración en las cadenas de proveedores, ya lo hemos visto recientemente, genera inflación. Y la alternativa al transporte que está establecido es caro, lo cual asegura una subida directa de precios justo cuando estamos en el último tramo del camino de la lucha contra la inflación. Las noticias son particularmente malas para Europa, pero en general para el comercio global, porque lleva meses ya muy complicado también otra vía de comercio muy transitado, que es el Canal de Panamá. Debido a la sequía se ha tenido que reducir el número de barcos que están transitando por esta vía entre dos océanos. Por muchos motivos, lo más importante y lo mejor que puede pasar es que haya paz. Desde luego, disrupciones de nuevo en el comercio global. Muchas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Javier Milei ha relegado su promesa de campaña electoral de reemplazar el peso argentino por el dólar y ahora que asumió la presidencia de su país ha optado por una receta ortodoxa de devaluación de la moneda y ajuste fiscal para enderezar la maltrecha economía que heredó. La depreciación del peso ha empeorado aún más la inflación, pero la gran mayoría del 55% de los argentinos que votó a Milei en segunda vuelta lo sigue apoyando por ahora, según las encuestas. El Mercado del Progreso se fundó en Buenos Aires en 1889, un año antes de una de las tantas crisis económicas de la historia argentina. Ahora es testigo de fuertes aumentos de precios en el inicio del gobierno de Javier Milei, del 50% en el caso de la carne vacuna. Milei había centrado su campaña electoral en la promesa de reemplazar el peso por el dólar, pero optó por devaluar el peso a la mitad para corregir la herencia recibida. La mayoría de la población aún lo apoya. Yo estoy muy de acuerdo a que lo que está haciendo ahora, sí no estoy de acuerdo a que cambie la moneda, pero lamentablemente también nuestro peso fue devaluando hace muchos años atrás, no es recientemente ahora. Aumentó todo el doble, pero era de esperar y la única que queda es probar, los resultados se van a ver a largo plazo. Yo no sé cuándo va a ser posible la dolarización, no lo veo en el inmediato que sea posible, pero bueno, es lo que eligió el pueblo. Luisa Franchino asesora a pymes en gestión. Por estos días lo consultan para definir sus precios ante el alza de costos. En su vida familiar no prevé recortar gastos básicos, pero sí salidas a restaurantes o cines. Ha votado a Javier Milei no en la primera vuelta, cuando obtuvo el 30% de los votos, sino en la segunda, cuando alcanzó el 55%. Creo que hace falta orden y de ese lado lo voté y creo que la sociedad completa deberíamos darle un plazo de gracia, creo que serían, no sé, 6 meses, 8 meses. Estamos esperando a una caída de un cliente o a una rebaja de honorarios, pero también creemos que es un momento de mucha incertidumbre, donde el aporte profesional va a agregar valor. El economista Matías Surt explica por qué Milei descartó adoptar la dolarización en el inicio de su gobierno y adoptó una receta ortodoxa de devaluación y ajuste fiscal para enderezar la economía maltrecha que heredó del peronismo. Era una promesa de campaña muy efectiva porque era muy disruptiva y le permitía llenar la agenda política, pero desde la práctica había una imposibilidad técnica de aplicar la dolarización en el inicio porque el Banco Central no tiene reservas. Para sumar reservas con exportaciones y menos importaciones se devaluó el peso, pero el gobierno aclaró que el objetivo sigue siendo la dolarización y Surt advierte que eso complica los planes. Mientras se siga sosteniendo que el punto final es cambiar la moneda, nunca va a llegar el momento en el cual la gente va a demandar realmente pesos. A diferencia de economías abiertas y con baja inflación, en Argentina las devaluaciones traen fuertes subidas de precios y caída inicial de la actividad. Si todo sale bien, la recuperación demorará medio año. Conversamos sobre la situación económica actual en Argentina con nuestro compañero allá en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí te tenemos. ¿Qué tal, Alejandro? Una pregunta. Después de la drástica devaluación del 50% del peso que ha disparado la inflación, ¿podemos decir que las cosas evolucionan según lo previsto por el Ejecutivo y cómo se lo toman los argentinos? Analistas privados están calculando que la inflación mensual en solo un mes, que en noviembre fue del 12%, va a subir en diciembre entre el 25 y el 30% según un relevamiento de Bloomberg Línea.
Esto está dentro de los parámetros que advirtió el propio presidente argentino Javier Milei, que dijo que la inflación en diciembre, enero y febrero va a ser entre el 20 y 40% mensual. Pero claro, en la medida que haya más inflación, se va a ir carcomiendo todo el impacto de esa devaluación y van a ser necesarias nuevas devaluaciones eventualmente. El diario Página 12 contaba hace unos días que hay cada vez más gente anotada en los comedores populares porque no les alcanza el dinero propio para poder comprar los alimentos cada vez más encarecidos. Pero el 55% de los argentinos que votó a Javier Milei en la segunda vuelta electoral de noviembre está apoyando las primeras medidas de su gobierno según las encuestas. La mayoría de ellos está optimista, aunque buena parte también reconoce que hay mucha incertidumbre. Alejandro, Milei se reunió este martes con los gobernadores de las provincias argentinas. ¿Podrá contar el presidente con su apoyo para implementar sus planes de ajuste fiscal? La mitad de las provincias argentinas están gobernadas por la oposición peronista y 8 de esos gobernadores peronistas han advertido que las primeras medidas del gobierno de Milei no serían el camino. Eso incluye un rechazo a la propuesta de reinstaurar el impuesto a la renta para los trabajadores que más ganan, y que ese impuesto es necesario, según Milei, para hacer el ajuste fiscal de 5 puntos del PIB, que sería el segundo mayor ajuste de la historia argentina que quiere ejecutar Milei. Pero la otra mitad de las provincias está gobernada por la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, algunos de cuyos dirigentes se han integrado en el gobierno de La Libertad Avanza, el partido de Milei, y otros están gobernados por partidos provinciales. Si Milei logra el apoyo de Juntos por el Cambio y de los partidos provinciales y de otros partidos pequeños, tendría la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar sus leyes. Pero la oposición advierte que cada ley será negociada por separado. Claro, me imagino. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones desde Buenos Aires, Alejandro. Gracias a ustedes. Bueno, y hasta aquí la economía, Jenny, pero seguimos en la región. Sí, Rosa, hablamos ahora de lo que ha pasado en México, o más bien en esa frontera común con los Estados Unidos, porque la decisión del gobernador de Texas desató la protesta de los solicitantes de asilo del lado mexicano. El republicano Greg Abbott promulgaba una ley que penaliza a contar de marzo próximo con hasta 20 años de cárcel a los migrantes que entren de manera irregular en ese estado fronterizo con México. Según cifras oficiales, las autoridades estadounidenses interceptaron a más de 2 millones de personas que intentaron cruzar al país en lo que va del año. Están varados en la frontera, esperando respuestas a solicitudes de asilo o permisos para trabajar y circular en México. Son cientos de migrantes que organizaron una protesta en la frontera norte de México. Mientras, en Estados Unidos, el Partido Republicano está presionando a la administración Biden para endurecer las restricciones migratorias, a cambio de financiación para la guerra en Ucrania y Oriente Próximo. Bueno, que siga apoyando la guerra, pero que apoye también a nosotros los migrantes. Bueno, porque vemos muchas personas que queremos venir a trabajar, hacerlo bien. Yo llevo aquí 3 meses, cada vez que tú vas a la Comar, no te quieren atender, dicen que para febrero. El pasado lunes, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó una ley que permite la detención de migrantes sin documentación para ingresar, y México señaló que impugnará esta ley. Se está haciendo ya un trámite Relaciones Exteriores para impugnar esta ley, decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano. La Casa Blanca, por su parte, declaró que la nueva ley deshumaniza a los migrantes, pero no aclaró si demandará al estado de Texas para frenar la legislación. La crisis migratoria en las Américas se ha agravado. El Vía Crucis de los migrantes provenientes de lejanas latitudes tiene un punto álgido en el tapón del Darién, la inhóspita selva entre Panamá y Colombia, en donde más de 500.000 de personas se ha aventurado este año y no todas han logrado llegar a destino. En su mayoría se trata de venezolanos y ecuatorianos. Ucrania se plantea iniciar una movilización militar a gran escala, así lo confirmó este martes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien declaró que el ejército ha solicitado llamar a filas hasta 500.000 soldados
aunque matizó que la medida aún no ha sido aprobada. En una conferencia de prensa de fin de año en Kiev, Zelensky también afirmó que nadie sabe cuándo terminará la guerra con Rusia. En un reciente viaje a Washington, el presidente ucraniano no consiguió que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una financiación militar de $60.000 millones, pero sigue confiando en que Washington mantendrá su apoyo decidido a Kiev. Y Zelensky admitió además que el conflicto de Oriente Medio está minando el apoyo internacional a Ucrania. Rusia no está teniendo éxito en el campo de batalla, pero sí en el ámbito de la diplomacia. Es un hecho porque algunos países están empezando a sopesar quién tiene prioridad a la hora de recibir apoyo, Ucrania o Israel. Porque por un lado, Ucrania está en medio de una guerra a gran escala, pero otros opinan que, como ya recibió ayuda durante 2 años, ahora tiene prioridad Israel, que se enfrenta a un reto importante. Esas fueron las voces que oímos al principio de esta tragedia y por eso definitivamente no está teniendo un impacto positivo en Ucrania. En otras noticias, en China, más de 100 personas han muerto y cientos han resultado heridas tras un terremoto en el noroeste del país. El sismo de 6,2 grados de magnitud se produjo cerca de las ciudades de Xining y Lanzhou hacia la medianoche, causando daños en viviendas, carreteras y otras infraestructuras. El presidente chino ordenó una respuesta de emergencia total, pero las duras condiciones invernales están complicando los esfuerzos con temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero durante la noche. Estaban disfrutando una cena en un restaurante y de repente esta es la magnitud de los daños causados por el terremoto en las provincias de Gansu y Qinghai. Miles de casas y barrios enteros reducidos a escombros por el sismo de magnitud 6,2 que sacudió el país este lunes por la noche. Según medios locales, resultaron dañadas las infraestructuras de abastecimiento de agua y electricidad. El presidente de China, Xi Jinping, ordenó ampliar los esfuerzos en esta región montañosa para encontrar a las personas que siguen atrapadas bajo los escombros. Las gélidas temperaturas de la provincia de Qinghai cubrieron de nieve a la región. Las temperaturas estaban por debajo del punto de congelación cuando se produjo el terremoto, unas condiciones que ahora dificultan aún más las labores de rescate. En Gansu y Qinghai son habituales los terremotos. En promedio, casi 30 temblores de magnitud 4 o superior sacuden la región cada año. Las autoridades temen ahora las réplicas. Y conocemos ahora la historia de un volcán que entró en erupción en el suroeste de Islandia, arrojando lava a más de 100 metros de altura. Comenzó el lunes cerca de la ciudad de Grindavik, una de las regiones más pobladas donde se han llevado a cabo evacuaciones. Las autoridades esperaban la erupción, pero se han visto sorprendidas por un tamaño y por su intensidad. Lava y humo en la península de Reykjanes, en Islandia, tras semanas de intensos terremotos. Los turistas de la ciudad de Grindavik observan la erupción. Simplemente ver la lava emerger de la tierra, aunque estemos en este continente, es fascinante ver la naturaleza en acción, parece sacado de una película. Para algunos un mero espectáculo. Mientras, las autoridades de la zona se aseguran de mantener a salvo a los habitantes de esta ciudad. Ahora hay una erupción cerca de Grindavik, por eso estamos despejando la ciudad y la región. Por ahora estamos asegurando la zona y cerrando todas las carreteras. Es solo el inicio, pero tratamos de controlar la situación. Los guardacostas islandeses están en alerta máxima. Hicieron públicas estas imágenes mientras inspeccionaban la península para determinar el tamaño exacto de la erupción. Islandia no es ajena a los volcanes.
Tiene 33 activos, la cifra más alta de Europa. Parece que expulsa unos cientos de metros cúbicos por segundo. Es más que en las erupciones registradas en la península hasta ahora, que eran pequeñas al principio. Los científicos aún no pueden confirmar cuánto durará esta erupción. Y hablamos ahora del Tren Maya, el proyecto ferroviario mexicano que ya está en marcha. La línea de más de 1.500 kilómetros llamada Tren Maya conectará complejos turísticos de playas y de sitios arqueológicos. El tramo entre Campeche y Cancún atraviesa varias áreas naturales, lo que ha generado también el rechazo de ambientalistas mexicanos. Mexicanos y turistas emprenden su primer viaje a bordo del Tren Maya, desde San Francisco de Campeche con destino a Cancún, una de las zonas arqueológicas más impresionantes del Caribe mexicano. El multimillonario proyecto, impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene 7 rutas que interconectan las principales ciudades y centros turísticos de la península de Yucatán al sureste de México. Estoy fascinada, no creí llegar a esta edad de 87 años y ver realmente esta maravilla de obra de mano mexicana. Hace 16 años viajaba por Europa y decía cómo quisiera que en México hubiera un transporte como este, y hoy, 16 años después, aquí lo tenemos. El Tren Maya fue inaugurado el 15 de diciembre. Recorrerá más de 1.500 kilómetros a través de 5 estados. Cada una de las estaciones tiene zonas comerciales. El tren cruzará 20 áreas naturales protegidas en el segundo bosque tropical más grande de América Latina, la Selva Maya, lo que ha generado también críticas por los posibles impactos medioambientales. Pero AMLO asegura que el proyecto contribuirá a la prosperidad y al desarrollo económico en el sureste del país, una de las regiones más empobrecidas de México. Y así hemos llegado al final de nuestra entrega informativa. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.